Graciela Ortiz, bienvenida. Muchas gracias, Aníbal, muy buena tarde. Muchas gracias por recibirme aquí en este noticiero tan prestigiado y por permitirme platicar con los cuauhtemenses a través de su programa. Al contrario, bienvenida como candidata del PRI al gobierno de Chihuahua. ¿Cómo empieza la campaña? ¿En qué ánimo? ¿Se puede hacer una campaña desde la marca PRI después de toda la historia negra que rodea a los gobiernos emanados de este partido? Escribí la pregunta para no sobrepasarme y que no me faltara, sobre todo los más recientes ejemplos, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de César Duarte. ¿Qué decir desde esta candidatura, desde este partido, a la gente para que le crea? Bueno, yo quisiera empezar, Aníbal, por lo que me parece que es fundamental. Cuando usted busca una posición como la estoy buscando yo, que es la gubernatura por el estado de Chihuahua, desde un partido, desde el mío, desde el PRI, lo primero que se tiene que hacer, me parece, y lo tiene que hacer cualquier candidato de cualquier partido político, porque hoy lamentablemente vemos que el tema de corrupción está en todos los partidos. Hoy el señalamiento no es hacia nosotros, es hacia a otros partidos, pero lo que creo que hay que plantear con mucha claridad y con mucha responsabilidad es la hoja de vida. Yo he trabajado en Chihuahua por los chihuahuenses, en mi tierra, toda mi vida, en las distintas posiciones que me ha tocado desempeñar. Me ha tocado trabajar en temas de salud, en temas de educación, en temas de gobernabilidad, como secretaria general de gobierno, en temas de seguridad, también como secretaria general de gobierno. Y me ha tocado como responsable de los presupuestos más grandes de Chihuahua, educación, salud, desarrollo social, hacer obra en todo el estado. Hicimos hospitales, construimos 4 hospitales, me tocó crear 100 escuelas de tiempo completo, etcétera. Y en ese manejo de los presupuestos más grandes del estado, nunca ha habido jamás un señalamiento de un uso incorrecto de mi parte de los recursos públicos. Yo vengo a presentarle a los chihuahuenses esa hoja de vida. Soy una mujer de esfuerzo, de trabajo, que ha salido adelante a partir del esfuerzo y los valores y los principios que se me inculcaron en mi hogar por mi madre fundamentalmente. Y he tratado de responder toda la vida a la confianza de los ciudadanos y de responder también a los principios y valores que me fueron inculcados. Ahí está pues esa hoja de vida. Esa hoja de vida contra el para la valoración de los ciudadanos. Contra el desprestigio del partido, su hoja de vida. Por allá iba mi siguiente pregunta. ¿Qué pasó con César Duarte? Usted estuvo la primera mitad del mandato de César Duarte. ¿Por qué se relajó la moral? ¿Por qué se perdió el pudor? ¿O no fue cierto y lo que se ha dicho son infundios que se le han levantado? ¿Cuál es su percepción de esos hechos? Vaya, efectivamente, no conocemos periodística ni internamente ninguna denuncia contra usted. Pero estuvo usted ahí adentro. ¿Qué vio? ¿Qué pasó? ¿Por qué a tal grado parece haberse relajado la vergüenza más elemental? ¿O no fue así? Mire, primero una corrección. Yo trabajé 1 año, 3 meses en la administración de César Duarte, el primer año. Luego me fui a México a la campaña presidencial y al Senado de la República. Entonces, prácticamente estuve solamente 1 año, 3 meses en esa administración. Me tocó como secretaria general de gobierno, Aníbal, estar inmersa en 2 temas. Primero, en la búsqueda de la gobernabilidad del Estado, porque el Estado estaba en condiciones terribles. La tengo que interrumpir, por claro. favor. Nada más hay que ponerle pilas a esto. Sí. Se nos está calentando muchísimo el cuarto porque estoy viendo que el aparato no está prendido en aire acondicionado, entonces me estoy distrayendo y aparte está poniéndose muy caliente la cabina. Discúlpeme, por favor. Pero no es un calor político todavía, No, ¿verdad? Todavía no. Ojalá Estamos no. apenas calentando motores. Sí. Entonces, en ese año, 3 meses, digamos, el tiempo en el que yo trabajé en esa administración, me dediqué fundamentalmente a establecer la estrategia de seguridad, lo he platicado aquí con usted en ocasiones anteriores, a sentar en la misma mesa para poder contener aquel desborde de seguridad. La quisiera interrumpir porque no tenemos mucho tiempo. Sí. Vaya, ok, no vio usted nada.
A mí no me no me tocó ver irregularidades. Además le voy a explicar por qué. Por eso quería empezar con el tema de seguridad. Estuve en seguridad y estuve en el tema de gobernabilidad. Y a mí no me correspondía, por ser una secretaría eminentemente política, temas de otro orden. No me correspondía ver, por ejemplo, licitaciones, compras, contratos, etcétera, etcétera. No es parte de esa Pero secretaría. usted sabe, en el mundillo de la política platican, comen, cenan, ¿cómo ves? Oye, están pasándose de lanzas. Oye, híjole, este cuate viene mal. Los primeros 3 años de Duarte, la gente lo quería mucho. Los primeros 3 años de Duarte, él tenía un alto índice de aceptación. Inclusive la primera elección, de hecho, la elección intermedia, arrasó el PRI en Chihuahua. De 16 candidaturas, de 16 diputaciones, las ganó las 16. Es correcto. Fue la segunda mitad cuando se parece haber venido abajo. Yo ya no estaba en ese momento, Aníbal, en la administración. Usted no vio nada. A mí no me tocó ver nada. Y sí, al interior del PRI, yo lo que quisiera es buscar que usted nos platicara cómo se dan esas inercias, cómo se pervierte a tal grado una asociación. Parece que estaba de moda ser corrupto, y el que no fuera corrupto estaba tonto. Porque o estábamos fuera del gobierno. O estábamos fuera del gobierno. ¿Cómo era? Fue el caso de muchísima gente. Usted no desconoce que en esa administración fundamentalmente hubo compañeros y amigos de César Duarte. Los que éramos de fuera éramos muy pocos y ninguno nos quedamos en esa administración. Se fueron prácticamente todos los secretarios. Se fue el secretario de Salud, se fue el secretario de Educación, se fue la secretaria general de Gobierno. Es decir, a mí me parece que cuando el partido empieza a ser señalado, y digo el partido porque César Duarte era del PRI, no porque el PRI como institución estuviera inmerso en ese contexto. Cuando empezamos a escuchar el tema de la corrupción en esa administración, se da 3 años después, 2013, fundamentalmente 2014, 2015, 2016. Son los años en los que sí escuchamos señalamientos fuertes. Al interior del partido. Al interior y al se exterior. Manejaba, oye, se manejaba en la sociedad. Ajá, pero al interior, oye, no había mesa en la que no se hablara de estos temas, ¿no? Sí, efectivamente, de acuerdo a la experiencia política que usted tiene, se exageró en el cinismo dentro de los rubros de la corrupción política en el sexenio de Absolutamente, a mí me parece que se rompieron todos los controles que habíamos venido observando. Yo he trabajado con 3 gobernadores a nivel. Trabajé con Patricio Martínez, trabajé con Reyes Baeza y estuve ese año con el gobernador Duarte. Y los controles administrativos gubernamentales, a mí me parece desde fuera, lo digo, porque no me tocó verlo, que simplemente se relajaron y se permitió que todo mundo, y esto es lo grave, que todo mundo en todas las áreas hubiera actos irregulares y nadie les puso el freno. Creo que eso fue lo que pasó. Que no hubo control, no hubo supervisión y hubo una permisividad total, pues para conductas totalmente reprobables. Llegados ahí, usted por haber estado, por estar dentro del mundo del PRI y así como lo estamos platicando, ¿cuál es su percepción de la denuncia en contra de María Eugenia Campos? ¿Qué sabe usted? ¿Efectivamente existió la nómina secreta? ¿Cuál era su tamaño? Efectivamente, alrededor de 1,000 millones de pesos. Las personas señaladas, de acuerdo a lo que usted percibe, sabe, efectivamente tienen responsabilidad. No hay tal cosa. ¿Qué de eso? Mire, yo no sé si existió o no la nómina secreta. Conozco por los medios de difusión, insisto, yo era senadora de la República en esa etapa, estaba muy lejos del gobierno de César Duarte. Usted sabe perfectamente bien que no era yo figura grata para ese gobernador. Yo era aspirante incluso a la gubernatura en ese tiempo y obviamente pues no gozaba de las simpatías del gobernador porque me veía como una competidora. No sé si existió o no la nómina secreta, pero sin duda alguna, lo que refleja la investigación, pues son demasiados casos como para suponer que todo es un invento. Hay todo un trabajo que veo que desde fuera, y como abogada que ha venido haciendo el Ministerio Público, que señala la existencia
de esas cantidades que fueron dándose y entregándose a diversas personalidades. Ahí están los hechos. Yo ignoro si en el caso específico de una persona, esta recibió o no recibió lo que se dice que se le entregó. Eso tendrá que ser parte de la investigación que hizo el Ministerio Público y de la resolución que tenga el Supremo Tribunal de Justicia. No tendría yo nada más que agregar que esperar que el Supremo Tribunal de Justicia pues sea muy acucioso en la revisión de aplicación de justicia que se debe hacer en todos y cada uno de los casos que se están ventilando ahí. ¿De qué lado está más cerca usted? ¿Del lado de Morena? ¿Prefiere que gane Morena o que gane el PAN? ¿Se le ubica en un tercer lugar, en un distante tercer lugar? ¿Coincide usted con esa apreciación? Y de ser así, si hubiera que preferir, optar por quién ganar, por qué le conviene más a Chihuahua desde su óptica, que gane María Eugenia Campos así como están las cosas, o que gane Juan Carlos Loera así como están las cosas. Le voy a contestar con toda franqueza y con total contundencia. Yo aspiro y espero. Yo aspiro a la gubernatura y espero ganar la gubernatura. A mí me parece, Aníbal, que en Chihuahua estamos en la elección de entre lo malo y lo peor. Lo malo de un PAN que no le ha dado resultados a Chihuahua y que ahorita tiene señalamientos delicados, y lo peor de un Morena, que para mí es un partido que está desmantelando instituciones y que en Chihuahua vendría a concluir lo que en Chihuahua conocemos como una ruta de trabajo, como una ruta de progreso, con todos los asegúnes que tenga, que se le puedan decir a los gobiernos anteriores. Eran gobiernos que fueron trabajando intensamente en la construcción de un Chihuahua, con todos los defectos que tuvieran. Entonces, para mí estamos entre lo malo y lo peor, y yo espero verdaderamente que a nosotros nos vean como esa alternativa seria de trabajo que le ha dado resultados a Chihuahua, y me refiero a mi persona, a Graciela Ortiz, y que nos den la oportunidad de responderle a Chihuahua en este reto que tenemos. Tenemos grandes problemas, grandes desafíos, y grandes problemas requieren grandes soluciones. ¿Con quién gobernaría el PRI? ¿No está desmanteladón? No. ¿Sería con el mismo PRI? ¿Cuántos PRI hay? El PRI de César Duarte, ¿a cuánto miembro, a cuánto militante, a cuánto posible participante en el gobierno habría manchado? ¿Con quién? Mire, ¿a quién integraría? Déjeme hacerle un poquito de historia y muy rápido, porque sé que estamos en tiempo de radio y este es fundamental. El PRI, ese PRI que usted llama de César Duarte, ese PRI nunca fue de César Duarte, como no fue de ningún otro gobernador. El PRI es una institución por la que lanza y pasan muchísimos gobernantes. El Chihuahua contemporáneo no se podría explicar, Aníbal, y usted tendrá que darme la razón, si no fuera por el PRI. Ha habido muchos gobernantes, como Fernando Baeza, le voy a hablar de los que yo conozco, hacia atrás pues no lo recuerdo, como Fernando Baeza, que hizo un gran trabajo en Chihuahua, como Patricio Martínez, que entregó un estado con obra, con infraestructura, sin señalamientos, etcétera, con Reyes Baeza. Entonces, yo creo que una golondrina no hace verano. Yo lamento profundamente, Aníbal, y lo hemos platicado usted y yo aquí y afuera, lamento profundamente esa etapa de César Duarte, que a los primeros que nos dañó es a los priistas, a los primeros que nos metió en un mismo costal, como si todos fuéramos iguales, es a los priistas, y no todos somos iguales. Entonces, yo creo que existen figuras en el PRI y fuera del PRI que pueden darle resultados a Chihuahua. Yo creo que cuando usted gobierna tiene que buscar a las mejores y los mejores hombres y mujeres para que conformar un gobierno, primero que sea eficiente, que sepa qué va a hacer, que no incurra en la improvisación y que tenga muy claro que Chihuahua tiene un proyecto que nosotros impulsaríamos, un proyecto de desarrollo regional, un proyecto que busque poner nuevamente en pie el sistema estatal de salud que está desmantelado y está
verdaderamente devastado, un proyecto que le asigne a la educación la importancia que la educación tiene y que busque la reactivación de la economía, siempre bajo la premisa de que tenemos que recuperar la gobernabilidad del Estado, porque hoy en el Estado, grandes porciones del Estado, no son gobernadas por la autoridad, son gobernadas por grupos ajenos a la autoridad. Entonces necesitamos a las mejores, y los mejores no necesariamente tienen que ser del PRI, pero yo meto la mano al fuego por muchos priistas que le han dado a Chihuahua parte de la estabilidad y las instituciones y los programas y las carreteras que hoy tienen, y que no tienen ningún señalamiento, y que como yo han trabajado por Chihuahua con total disposición. ¿Cuánto nos está costando esta campaña? Usted que está dentro de del movimiento político ahorita, ¿cuánto estamos gastando en las distintas candidaturas? El INE, ¿cuánto dinero le está dando a los partidos para hacer la elección en Chihuahua? Pues no le está dando mucho. Me parece que la asignación de recurso público en Chihuahua no es una asignación de recurso público desproporcionado. Sí creo, Aníbal, que la democracia mexicana es cara. Eso sí lo creo. Sí creo que nosotros tenemos que pensar en el adelgazamiento de la asignación presupuestal a los partidos políticos. Y le quiero decir algo más. A mí me parece que tenemos que reformar nuevamente la ley, como ya lo hicimos en el 2014, como senadora de la República me tocó estar en ese tema, y buscar dos cosas. La primera, cerrar la puerta a la posibilidad de la creación de nuevos partidos políticos. Hoy tenemos 10 partidos políticos, 4 de los cuales son nuevos, le cuestan mucho a la nación, y son francamente algunos satélites de Morena, y otros simplemente quieren tener acceso a recurso público para poder seguir viviendo en condiciones de prerrogativas y de privilegios como algunos partidos que conocemos. Nosotros necesitamos consolidar la democracia con los partidos que tengan realmente viabilidad. Sí. Y cancelar esa posibilidad de creación de nuevos partidos. Cada elección surge un nuevo partido y vamos dedicándole recursos a eso. Esa es la primera parte en la que tenemos que ahorrar. Y la otra es que hoy la ley electoral le exige a los partidos que vivan de lo que son las prerrogativas públicas y no contemplan la posibilidad de que se subsista o se den las elecciones, pues también con lo que los partidos políticos busquen en cuanto a donaciones de militantes y simpatizantes. Usted dice es poco. Que es la parte menor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto nos cuesta esta elección? Porque no tengo el dato, ¿eh? ¿A nivel estatal? A nivel estatal. Pues son más de 400 millones de pesos. Pues no es poco, ¿no? No, claro que no. Por supuesto que no. En un estado que tiene colapsado el sistema de salud, pues por supuesto que no es poco. ¿A usted cuánto le están dando? A mí no me han dado nada. Al partido le van a entregar como prerrogativas 15 millones para todos los candidatos. Eso le iba a preguntar. Son 15 billones y van a ser 30 para Morena porque tiene más, como es en la Cámara Federal. Es igual. Es igual aquí, se les da dinero en base a su votación. A su votación. Entonces, si aquí Morena, si a usted le van a dar 15, a Morena le van a dar mínimo 30. O vaya. Por ahí, en esas proporciones. En el nivel federal, a Morena le van a dar más de 2,000 millones. 1,800 millones. No, más de 2,000 ya le subieron el 5%. Por la campaña, claro. Sí, y porque son cínicos. No, los de Morena no son. Bueno, No, hombre, ellos son dulces palomitas. Y al PRI le van a dar 900 y feria de millones y al PAN una cantidad igual. Le vamos a dar. Y usted habla efectivamente de disminuir eso. Pero desde la oposición, cuando eran gobierno, ustedes propiciaron esto. Ustedes hicieron esto. Estas reglas del juego que hoy se juega, en buena medida, las inventaron ustedes, la gente del PRI. Usted se desmarca, pero yo no sé si valga desmarcarse en la medida en que me desmarco de lo malo porque me conviene ahora volver a prometer que ahora va a ser diferente. A ver, le contesto muy sencillo. Primero, la construcción de la ley electoral de los últimos 20 años, Aníbal, no la hizo el PRI solamente. Se construyó entre PAN, entre PRD,
en ese entonces, que era el partido de izquierda más fuerte. Lo que hoy es Morena. Lo que hoy es Morena, y el PRI y otros partidos, fundamentalmente estos tres partidos. Muchas de las reglas en materia de recurso público fueron impulsadas fundamentalmente por los partidos menores que no estaban en el gobierno. Y yo le quiero recordar que el PRI no gobierna desde el año 2000, gobernó 2012-2016, pero las reglas de asignación de recursos públicos se establecieron en las reformas que se hicieron entre el año 2000 y el año 2012. Y el que estaba gobernando en el país era el PAN, no éramos nosotros los priistas. Yo sé que es, digamos, una propensión a decir que todo es responsabilidad del PRI, y de muchas cosas somos responsables. Yo no comparto eso, ¿eh? No, lo que pasa es que el PRI es copartícipe, ¿sí? Y ahora pues que alguien como candidato llegue y diga que yo me desentiendo de lo malo y considérenme también en lo bueno, jamás. Pero pues no es la idea, Jamás su servidora tratará de negar la realidad. Soy y luego, muy clara pero conozco muy bien cómo se han ido construyendo las leyes y el marco jurídico de este país. Y esa parte de la que usted se refiere, ese encarecer las elecciones, créame, y le puedo dar fechas específicas, créame, no lo hizo el PRI. Desde luego que el PRI participó como partido político y tiene su parte de responsabilidad, pero no es una construcción del PRI, pues. Solo del PRI, es copartícipe el PRI, coincido. ¿Qué está pasando en el país? ¿Cómo es posible, cómo es concebible una alianza PAN-PRI si eran los enemigos tradicionales? Es más, el PRI, el PAN nace supuestamente para contrarrestar al PRI, y ahora juntitos. Y hemos sido adversarios toda la vida, usted lo sabe perfectamente bien. Vale más unirse sacrificando inclusive ideologías que bueno, no. Porque el peligro es mucho mayor, Aníbal. Porque para ganarle a Morena. Porque el peligro es mucho mayor. El peligro se llama López Obrador. Y el peligro se llama Morena en este momento, porque López Obrador no está en la boleta. Pero el desmantelamiento que hemos estado viendo de instituciones, de programas, de acciones, de la búsqueda de llevarnos a una condición estatista como la que vemos en Cuba, como la que vemos en Venezuela, como la que se dio en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, pues es algo que los mexicanos no aceptamos, los mexicanos de bien. ¿De verdad perciben que para allá nos lleva este gobierno? No, yo estoy absolutamente segura, y lo viví como senadora de la República. Conozco la evolución que tuvo Venezuela y que tuvieron estos países latinoamericanos de los que les hablo. Estoy absolutamente segura de que allá vamos. A ver, los que hoy rodean a López Obrador, Rocío Nale en energía, pues fue diputada mientras yo fui senadora de la República. Vi lo que en las cámaras se intentaron hacer. Discutí hasta la saciedad con Bartlett, que por cierto era priista, y de pronto se volvió el más radical de los izquierdistas. No era así, por cierto, cuando lo acusaban de otras cosas. Entonces, conozco lo que opinaron Dolores Padierna, Miguel Barbosa, el propio Bartlett y muchas otras de las grandes figuras de la izquierda mexicana, Mario Delgado, porque lo discutimos en el Senado. Sé lo que piensan, sé lo que opinan, sé hacia dónde quieren llevar el país. No es algo que se nos haya ocurrido, es una realidad. Desmantelar la democracia e instaurar un gobierno similar al de Venezuela, de Hugo Chávez, el que inició con Hugo Chávez. Absolutamente. ¿Esa es la percepción? Absolutamente. Para bien o para mal, pero más para mal que para bien. No, para mal. Usted que es un comunicador que toda la vida ha hablado con una gran libertad de expresión, aún en los regímenes priistas, usted sabe el riesgo en el que está la libertad de expresión y de comunicación. Porque si no le gusta al presidente lo que dice un medio de comunicación, lo pone en la pira del linchamiento de las mañaneras. Usted sabe cómo han tratado de destruir prestigios, carreras, trayectorias, y cómo en este país empieza a convertirse en un pecado el expresar lo que uno piensa, lo que uno siente. Sí, no coincide y cómo un uno gobernador o una gobernadora
en un estado que no se somete y no se pliegue a lo que el gobierno federal le pide, pues simplemente es sujeto de toda clase de presiones. La primera es que le cortan el recurso que le corresponde al Estado. Lo estamos viendo hacia dónde va el país. Entonces, pues sí hemos sido adversarios el PAN y el PRI toda la vida, el PRD ni se diga, lo que queda del PRD porque creo que ya ni existe. Pero teníamos que unirnos. Eso le decía yo a Maru Campos hoy en la mañana. Le digo, son como 5, si no son más, bueno, como 10. No, la verdad está ella es Graciela Ortiz, es la candidata del PRI al gobierno del estado. ¿En dónde se dan las alianzas? ¿Se dan aquí en Chihuahua? En lo federal, en los distritos federales, para diputados federales. Pero estaba platicando en la mañana con la diputada Patricia Terrazas, me decía que ella va a la federal con PAN-PRD. Sí. Ella no va con PAN-PRI. Va PAN-PRD. No, PAN-PRI. PAN-PRI-PRD. 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 En la alianza Virgen federal. María Santísima, PAN-PRI-PRD. O sea, Goku contra... Están pasando cosas que nunca pensamos que íbamos a ver. Goku aliado con Majin Buu. Pero vamos con el PAN. Solamente en lo que se refiere a las diputaciones federales. Por una razón. Necesitamos en la Cámara de Diputados evitar el desmantelamiento del régimen constitucionalista que tenemos. Quitarle la mayoría morena. Quitarle la mayoría morena. Esa es la realidad. Bien. Yo le platico al auditorio, tengo una buena imagen, una buena impresión de la señora. En lo personal no le conozco periodísticamente cola para pisarle. Desgraciadamente, el partido al que pertenece... ¿No le cae bien? No solo no me cae bien, sino que... ¿Qué habría que hacer para sanearlo? Tiene posibilidades de sanearse el PRI, vaya, árbol que nace torcido, se le caen los pajaritos. El PRI debe desaparecer y reinventarse de otra manera. Los priistas tienen que entender que lo que era hábito estaba mal y que no porque lo estuvieran haciendo durante tanto tiempo está bien que lo quieran seguir haciendo. Entonces, 2 sexenios del PAN decepcionan tanto que regresa el PRI y regresa peor que como cuando lo sacamos. Ahora ¿cómo regresaría si gana? Mire, yo coincido en parte en su diagnóstico y en su conclusión. Tenemos que cambiar muchas cosas en el PRI, indiscutiblemente. Primero, tenemos que ser más exigentes con quienes mandamos a un puesto de elección popular, porque llegan a los puestos y luego se les olvida y el daño es para el partido cuando las acciones son de las personas, no del partido. Entonces, tenemos que ser más rigurosos en ese sentido, primero de a quién elegimos y segundo, de cómo nos desmarcamos y nos deslindamos cuando las cosas están sucediendo. Yo le diría en este momento que el gran pecado del PRI fue no deslindarse de lo que estaba sucediendo en Chihuahua y en otros estados, porque no solamente fue Chihuahua, lamentablemente. Nos pasó en Veracruz, nos pasó en Quintana Roo. Entonces, en la propia presidencia de la República. En la propia presidencia, en algunas figuras de la presidencia de la República. Entonces, tenemos que aprender a deslindarnos a tiempo. Esa es una realidad. Pero lo más importante, me parece, es que nosotros tenemos que impulsar, y en eso yo estaré empeñada, Aníbal, en un relevo generacional. Nunca como ahora, y tal vez no estoy en un confesionario, pero se lo comento, nunca como ahora me ha tocado ver en esta etapa la naturaleza humana en toda su expresión, las buenas expresiones y las malas expresiones. El PRI se fue rodeando, fue acercando a una serie de personas que en la peor etapa del partido o le exigen o lo chantajean o le piden y le demandan como si quienes lo demandan fueran las grandes figuras que fueran la salvación del partido, que no lo son, o simplemente oyen el canto de la sirena en otros partidos políticos y se van a otros partidos políticos y lo dejan en el peor momento. Es el caso de Cuauhtémoc, y es el caso de Chihuahua, y es el caso en muchos lados. El PRI necesita iniciar ya una renovación generacional con gente que quiera, que traiga una
muy clara visión de qué es lo que puedes trabajar desde el partido y también que asuma compromisos con su partido, pero sobre todo que asuma compromisos con la ciudadanía, porque estamos en el terreno de las ambiciones, de las mezquindades, de los egoísmos, pero en ninguno de todo lo que tuve que escuchar todavía como precandidata en cuanto a las aspiraciones y demás, en ninguno de ellos escuché nunca una motivación de qué iban a hacer con la ciudadanía. Hablaban de yo soy, yo quiero, yo exijo, yo demando, pero nadie me dijo nunca voy a hacer esto por la ciudadanía. Pues eso lo tenemos que cambiar. Coincido en parte, acá la circunstancia ya para de alguna forma cerrar, el tema es en lo que tiene que ver con el PRI, la fama o la mala fama, como que el que entra al PRI ya sabe a lo que va, a la política sucia, a la política no de las lealtades, sino de las complicidades que tienen que ver con el cúbreme la espalda, que yo te la cubro a ti, no en la lealtad de que estoy contigo porque coincidimos en principios y confío en ti porque sé que no me vas a traicionar, porque sé que no vas a violar tu moral y entonces no violarás la mía. Algo que en política debiera ser constante, en el PRI era o es, no sé, totalmente ausencia. Pero bueno, son pensamientos personales. Yo le agradezco mucho que haya venido y seguramente vamos a tener la oportunidad de volvernos a ver en la campaña. Y solamente si me permite concluir. Claro. Tengo muchos años en el PRI, más de 40 años en el PRI, Aníbal. Nunca fui cómplice de nadie. Y como yo, hay muchísimos más. Yo le agradezco la oportunidad de tener esta plática y vendré cuantas veces me reciba aquí en su casa, siempre con el cariño y el respeto para usted y para todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Graciela Ortiz González, candidata del PRI al gobierno del estado de Chihuahua. Volvemos.